Lo tenemos porque escribió a Timoteo, a Tito, pero a una iglesia, Pablo nunca habla de manera tan personal como cuando escribe a esta iglesia. Y una evidencia de eso lo tenemos porque Pablo en esta carta, 1 Tesalonicenses, utiliza la palabra hermanos, adelphoi, hermanos 14 veces. 14 veces. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Ahora imaginen eso, hermanos, 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 14 veces en estos 5 capítulos. Es bastante repetitivo. Y esa es una demostración del afecto que él tenía hacia ellos y del anhelo, como él mismo dice, por verlos. Son pruebas de esto y por eso no creemos que es una exageración. Cuando el mismo Pablo les dice en el capítulo 2, el versículo 19, Pablo les dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, vosotros, ustedes son nuestra gloria y gozo. No es una exageración. A Pablo le emocionaba tanto ver el premio que Dios traería a los hermanos de Tesalónica en la segunda venida de Cristo. Ellos eran su regalo más preciado, es lo que está reconociendo aquí. Y quizá la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué Pablo los quería tanto? ¿Por qué Pablo los quería tanto? ¿Acaso fue favoritismo de Pablo el elegir entre iglesias y eligió a la iglesia de Tesalónica? Metió en una bolsa un papelito con todas las iglesias y salió Tesalónica. ¿O fue simplemente una preferencia arbitraria? Yo creo que la razón por la que Pablo desarrolló tanto amor y tanto afecto por esta iglesia, principalmente son por 2 razones. La primera es la respuesta de esta iglesia a su predicación del Evangelio cuando él llegó a Tesalónica. La manera en la que ellos respondieron, hemos visto esto en el capítulo 1, fue tan asombroso. Ellos respondieron abandonando sus ídolos, creyeron lo que Pablo decía, se convirtieron al Señor de todo corazón, empezaron a servir, empezaron a crecer y a madurar y comenzaron a evangelizar y a predicar a otros de Cristo y se convirtieron rápidamente en una iglesia modelo. No tuvieron que pasar 10 años, no tuvieron que celebrar 20 aniversarios. A veces he ido a iglesias donde me han invitado a predicar un par de veces, han celebrado 42 años de haber sido establecida. El aniversario número 42, estaba en otra donde celebraban el aniversario número 40. Yo digo, wow, 40 años de iglesia, 42 años es bastante. Pero la pregunta no es cuántos años una iglesia tiene, sino qué ha hecho en esos años. Son demasiados años. Y esta iglesia no celebró aniversarios casi y ya se habían convertido en una iglesia modelo en toda Asia, en las propias palabras de Pablo. Y de allí que Pablo desarrolla este afecto hacia ellos. Y otra de las razones por las que Pablo desarrolló este amor hacia ellos fue por las circunstancias desfavorables que él vivió en el nacimiento de esta iglesia en Tesalónica. Ustedes se acuerdan que él ministró allí por algunas semanas y mientras predicó y se convertían los judíos y los paganos también, pronto comenzó la persecución iniciada por los judíos en Tesalónica y esto alteró también a los paganos y los paganos comenzaron también a perseguir a la iglesia, de manera que Pablo no pudo quedarse allí, tuvo que irse de Tesalónica. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba, si ustedes se imaginan la siguiente figura, es como tener 4 hijos. 3 de esos hijos son demonios. Pero uno de esos, el cuarto, es muy obediente, muy obediente. Y justo a ese hijo obediente te lo quitan por un tiempo indefinido y de manera injusta. Te lo quitan y se lo llevan. Al hijo obediente. Ahora, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ese hijo obediente que se acaban de llevar? Quizá pensarías, ¿por qué no se llevaron al otro demonio? No, eso no debería ser nunca nuestra referencia, nuestro pensamiento. Pero obviamente por cualquiera de ellos uno lo daría todo, pero especialmente por este hijo obediente. Pienso que a ese hijo, piensen ustedes que a ese hijo que se lo llevaron y muy obediente,
le comienzan a llenar la cabeza de mentiras y de injurias contra ti como padre o como madre. Y le empiezan a decir, ¿sabes que tu papá en realidad no te ama? ¿Sabes que en verdad Él te odia? ¿Sabes que todo lo que le interesa a Él no te quiere, tú no le importas? A Él solo le importa el dinero y si Él puede tener dinero estando tú lejos, para Él mucho mejor. Él, de hecho, para este momento ya debe haberse olvidado de ti, completamente se olvidó de ti, está enfocado en otras cosas, Él no te va a buscar, es un falso padre. Te vamos a dar un verdadero padre más adelante. Y todas estas cosas comienzan a decirle todo el tiempo. Y tú de alguna manera sabes que le están diciendo estas mentiras. Bueno, si tú sabes que le están diciendo esto y por alguna razón no puedes verlo, ¿qué es lo que más quisieras hacer en ese momento? Bueno, una sola cosa te queda, escribirle una carta. Escribirle una carta a tu hijo defendiéndote de las acusaciones y de las injusticias y de las mentiras que le dicen a él todo el tiempo para que él no dude de tu amor hacia él. Ahora, hermanos, eso es exactamente lo que está haciendo Pablo en esta carta. Es exactamente eso, porque exactamente eso es lo que ha sucedido. Él tuvo que literalmente ser arrebatado por las circunstancias de la persecución, no pudo quedarse en Tesalónica, una iglesia que apenas había nacido, era como un bebé espiritual para Pablo. Y él tuvo que irse pronto, de manera prematura, de la ciudad de Tesalónica, forzado porque él no quería, y de pronto se enteró que hombres fuera de la iglesia comenzaron a decir mentiras a la iglesia acerca de él, que él no los amaba, que a él no le interesaba la iglesia, que solo le interesaba el dinero, que era un predicador falso, que era un charlatán y que tenía otro tipo de vicios e intereses, pero no ellos. Y entonces Pablo no tuvo otra alternativa, que cuando recibe este reporte, él escribe esta primera carta a los tesalonicenses. Así que él escribe desde el profundo amor, el profundo afecto que siente por ellos. Y no tenemos referencias en esta carta de que ellos hayan estado dudando de Pablo como los corintios, pero Pablo sabía que estaban tratando de llenar su cabeza con estas mentiras. Y entonces escribe esta maravillosa carta. Y Pablo hace esto, y lo hace de manera más clara en estos 12 versículos que tenemos en el capítulo 2. Estos 12 versículos. Noten lo que dice, vamos a leer los del versículo 1. Dice 1 Tesalonicenses 2, el versículo 1. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Saben que estos 12 versículos que escribe aquí el apóstol Pablo se unen a otros 2 pasajes en el Nuevo Testamento que constituyen los 3 pasajes más poderosos y más claros que nos hablan acerca del ministerio pastoral del apóstol Pablo. Si ustedes quieren saber cómo debe verse un pastor, aparte de los textos más tradicionales como 1 Timoteo 3,
están estos tres pasajes. Uno de ellos es el que hemos estado estudiando los domingos en la mañana, segundo a los Corintios, capítulo 2 al capítulo 6. Pablo habla internamente de su corazón y de su ministerio. El otro lo encontramos cuando él habla a los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Habla también de su ministerio de manera clara, y este sería el tercer pasaje, y según algunos, quizá incluso el más provechoso en todo el Nuevo Testamento para entender el ministerio de Pablo como un pastor y como un maestro de una iglesia local. Estos 12 versículos que tenemos aquí. Por eso podemos decir, todo hombre que aspire a ser pastor debería estudiar este pasaje. Toda iglesia que aspira a ser una iglesia bíblica debería estudiar este pasaje. El estándar que nosotros encontramos aquí no es perfección, pero es elevado para los que aspiran al pastorado. Y eso significa que el estándar es elevado para los miembros de la iglesia también. Este es el estándar para nosotros, son estos 12 versículos. Una vez conocí a un joven en un seminario cuando estudiaba aquí en Guayaquil. Él vivía al frente del seminario en una serie de departamentos o cuartos que tenían para estudiantes. Y lo pude conocer 4 o 5 años porque estudiamos juntos. Alguna vez incluso lo visité en su departamento porque vivía solo cruzando la calle de donde estaban las clases del seminario. Y durante todos estos años que lo conocí, tanto en clase como fuera de clase, no tenía interés por la sana doctrina. Todo lo tomaba a la ligera, se reía por cualquier cosa. No tenía un deseo de vivir una vida íntegra. Carecía de deseo por la palabra de Dios, pero cuando tú le preguntabas decía que él quería ser pastor. Y el problema es que había una contradicción entre lo que él decía que quería hacer y lo que él demostraba. Y hace un tiempo vi una foto de él y una pequeña descripción y me di cuenta que en efecto no es pastor. Y la iglesia, podemos decir, se ahorró de un problema, pero eso no siempre sucede. Eso no siempre sucede. Lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, es el carácter del ministerio de Pablo. Lo que tenemos aquí es cómo funcionaba o cómo latía el corazón de Pablo en su ministerio. ¿Cuáles eran los pensamientos internos del apóstol Pablo mientras él servía en iglesia y hacía lo que hacía? Muchas iglesias, yo me temo, quedarían huérfanas si tomaran este pasaje como el estándar para medir a sus líderes. Pero eso es preferible. Es mejor quedarse huérfanos que la otra opción. La semana pasada decía que estos no se pueden o se podrían resumir con 4 palabras. Como Pablo define o resume su ministerio con 4 palabras. Él les dice a los hermanos de Tesalónica que estaban escuchando estas injurias contra él, contra su liderazgo. Pablo responde diciendo que los hechos hablen. Que los hechos hablen. Ustedes me conocen, yo no tengo que inventar nada nuevo. Todo lo que dice Pablo en este versículo 12 es acerca de su pasado entre ellos en Tesalónica. No tiene que inventar artefactos ni estrategias, ni tiene que pensar en muchos argumentos filosóficos, racionales o lógicos para defender su ministerio. Él simplemente se limita a recordarles cómo vivió entre ellos cuando llegó a Tesalónica. Y qué gran manera de defenderse. Esa es la mejor manera de defenderse. Pablo está mostrando, en otras palabras, lo que podríamos decir si resumimos estos 12 versículos no solo en 4 palabras, sino en una. La podemos resumir en una y es integridad. Integridad. La transparencia del apóstol Pablo, que dicho sea de paso no es el único personaje que hace esto en la revelación bíblica. Tenemos algunos personajes, tenemos a Moisés en el Antiguo Testamento haciendo este discurso casi de despedida a toda la congregación de Israel, diciendo cómo él vivió entre ellos. Samuel hizo algo muy similar al final de su ministerio en Israel, diciendo cómo vivió entre ellos. Y Pablo ahora lo hace aquí, tomando esta batuta de esos grandes ejemplos. Ahora, ¿saben por qué debería apasionarnos la integridad? ¿Por qué deberíamos estar apasionados y enfocados en buscar la integridad?
Pablo dijo cuando él escribe la carta a Tito, ustedes se acuerdan, él estaba sirviendo en la isla de Creta. Y en Creta había iglesias y Pablo le da el encargo a Tito de elegir ancianos, líderes y pastores en cada una de estas iglesias. Necesitaban ancianos y pastores. Y Pablo habla entonces del ministerio pastoral cuando él escribe a Tito. Y en este contexto, en el capítulo 2, Pablo habla de los cretenses, citando a uno de sus propios profetas. Esto es en el contexto pagano. Y Pablo cita a los cretenses y él les dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 2:12. Así son los cretenses. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora, yo creo que sin darse cuenta, el apóstol Pablo hizo una profecía describiendo la sociedad de Guayaquil. ¿No les parece? ¿No les parece, en serio? Si ustedes miran a su alrededor, nosotros podemos decir, los guayaquileños siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En serio, esa es nuestra sociedad y yo creo que nosotros llevamos algo de nuestra sociedad, más o menos, ¿no? Algunos en mayor medida, otros en menor medida, esperemos que todos en la mínima medida, pero así es nuestra sociedad. Hemos estado en Quito varias veces y en otros países y créanme que no hay solo diferencias entre guayaquileños y los norteamericanos o los europeos, hay diferencias incluso entre los guayaquileños y los de Quito. La gente de Quito es más educada, lee más, respeta más, trata mejor al cliente. Acá somos siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos como iglesia, ¿se dan cuenta? Ese es un gran desafío para nosotros, porque nuestra iglesia se encuentra en un contexto como ese. Y por eso necesitamos marcar la diferencia, no hacernos como ellos, sino que necesitamos perseguir la integridad. Somos como los que deberían apasionar la integridad. Y por eso deberíamos convertir nuestra mayor debilidad en nuestra mayor fortaleza. Si somos conocidos en este contexto por ser muy poco íntegros, deberíamos convertir a eso en nuestra mayor fortaleza y llegar a ser conocidos por ser los que mayor integridad poseen al estar en Cristo y pertenecer a su pueblo. Y lo hacemos principalmente porque Dios lo demanda, porque Cristo lo hizo y Él nos lo mostró. Ahora, decía la semana pasada en la tarde, si no estuvieron aquí, ¿cuál es la primera de estas huellas? Las huellas de un pastor aprobado, es lo que Pablo enumera en estos 12 versículos. Las huellas de un pastor aprobado. Y la primera que él menciona en los versículos 1 y 2 es la de convicción. Convicción. Esto lo vimos la semana pasada en la tarde. Noten lo que dice el versículo 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido, y la palabra en realidad es sino, es un contraste aquí, sino, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo o valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está pensando aquí en la entrada, cuando él dice nuestra visita o nuestra entrada a ustedes en el versículo 1, esto es importante entender porque esto permea todo el capítulo 2 o al menos los 12 versículos. Saben que en el tiempo antiguo, en el Imperio Romano, en una cultura helénica, griega, había muchos filósofos, habían predicadores, habían sofistas, habían personas que se esmeraban en estudiar y prepararse en la retórica, en dar discursos buenos, y ellos visitaban en ciudades. Y a las ciudades donde iban, ellos preparaban y organizaban discursos de retórica de algún tema moral o de la civilización o de la sociedad. Y tenían todo un esquema, incluso partido organizado para llevar a cabo estas visitas. Había toda una organización antes de la llegada de este gran orador. Se elegía con mucho cuidado el lugar donde él iba a llegar para presentar su gran discurso ante la comunidad. Había una audiencia también que estaba compuesta por niños, jóvenes, grandes, chicos, hombres y mujeres. La audiencia era también elegida. Había una introducción.
Él tenía que presentar una introducción muy cuidadosa y después hablaba sobre el tema, presentaba su discurso y al final de esto venía la recompensa que en la mayor medida, el mayor de los casos era el aplauso de la gente, la aprobación de las personas, o a veces podía ser la crítica, porque falló en la retórica, falló en el discurso, no pronunció bien esta palabra, le faltó expandir esto otro, pero había una recompensa final. Ellos usualmente buscaban dinero. Usualmente buscaban dinero y la gloria de los hombres. El enfoque de ellos era simplemente preparar su discurso para sorprender a las personas con sus cualidades retóricas y con esta verbalización de moralidades. Ellos podían ganar estudiantes para su escuela de retórica en esa ciudad. Y eso obviamente iba a producir dinero. O podían ganarse la amistad de algún gobernador importante de esa ciudad que también les atraería un mayor estatus social. Estas eran sus intenciones. El mundo griego le prestaba mucha atención a esto. Y saben que cuando los paganos de Tesalónica comenzaron a criticar a Pablo, lo que ellos estaban diciendo es: Pablo es como uno de ellos. Pablo es como uno de estos sofistas, filósofos, predicadores que preparan sus discursos solo para engañar a la gente, recibir dinero o alcanzar más posesiones en la sociedad. Eso es lo que le estaban diciendo a la iglesia de Tesalónica. Él solo tiene interés en lo humano. Él dice que habla de parte de Dios, pero eso es una gran fachada. Él es un farsante, es un charlatán. Es como otros muchos que ya han pasado por la gran ciudad de Tesalónica. Es solo uno más del montón. Y ustedes pueden imaginarse la iglesia de Tesalónica escuchando esto. A los paganos desde fuera diciéndoles a los de la iglesia de Tesalónica: ese Pablo el que ustedes dicen seguir, el que les vino a enseñar, ¿saben cómo sabemos que él es un charlatán? ¿Cómo puedes estar seguro que es un charlatán? Bueno, nosotros te vamos a decir: dime dónde está ahora. Dime dónde está ahora. Ellos habrían respondido: bueno, no está aquí, él se fue. Esa es la prueba. Se fue. Claro, porque no les interesa. Porque a él no le interesan a ustedes. Solamente su dinero. Y cuando hay persecución huyó y se escondió como un cobarde. Es un hombre interesado. Ahora, en oposición y en contraste a esta gran entrada de los filósofos y sofistas, predicadores itinerantes del primer siglo, Pablo dice en estos dos versículos cómo fue su entrada. ¿Cómo fue su entrada? Muy diferente a esto. Muy diferente a esto. En el versículo 2, él dice: habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Habla de sus sufrimientos. Del sufrimiento físico y de la vergüenza pública que él atravesó en Filipos. Y Pablo no escondía estos sufrimientos. Él dice: sí, es verdad, sufrimos. Y soy yo como uno de estos grandes predicadores del mundo griego. Me prepararon un lugar en Tesalónica, algún púlpito, alguna plataforma para yo predicar. Bueno, él sigue diciendo en el versículo 2: como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta gran oposición es la oposición de Tesalónica. No solo en Filipos, sino en Tesalónica la persecución lo seguía al apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo él en este versículo 2? Su enfoque fue muy diferente al de los sofistas y filósofos itinerantes y predicadores, que solo les interesaba la gente, el dinero de la gente y la gloria del pueblo. Él dice: la prueba de que yo no soy así, de que yo soy diferente, es que yo hablé, enseñé, anuncié el Evangelio de Dios incluso en medio de la persecución. Y eso es algo que los charlatanes no hacen. Un charlatán no se va a atrever a arriesgar su vida solo por hablar públicamente. Bueno, eso es exactamente lo que yo he hecho, él dice en el versículo 2. La prueba es entonces que no soy un charlatán. En otras palabras, esto se llama convicción. Convicción, es la primera huella que Pablo dejó ahí en la iglesia de Tesalónica. Era un hombre de convicción, eso es convicción. Es hablar, es una creencia que se arraiga tanto en el corazón que haces algo a pesar del costo.
A pesar del sufrimiento y a pesar de la persecución, una convicción es algo que no puedes negociar, no puedes cambiar, porque se ha arraigado en ti y te sostiene. El enfoque de Pablo, en otras palabras, es su carácter. Es su carácter. Ustedes saben lo que él dijo, este pasaje es muy paralelo a lo que él escribe en la primera y sobre todo en la segunda carta a los Corintios, pero en la primera carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, él dice en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Saben que Pablo, después de visitar Tesalónica, primero estuvo en Filipos, después en Tesalónica y después en Corinto? Y aquí él está diciendo a los hermanos de Corinto que cuando él llegó a Corinto, de Tesalónica habría sido, y de Filipos, él llegó con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Es muy probablemente al sufrimiento que él había recibido, tanto en Filipos como en Tesalónica. A los latigazos, a los golpes, a las marcas de las cadenas en sus pies o en sus manos, a la vergüenza pública. Pablo llegó en estas condiciones difíciles a predicar a Corinto. Y esto nos habla, o es una descripción de lo que él también había sufrido en la iglesia de Tesalónica, pero para Pablo estos sufrimientos no eran una causa de vergüenza. Nosotros fácilmente nos avergonzaríamos. ¿Cuál es el gran predicador que va a traer la gran predicación por la cual todos se van a salvar y otros van a ser santificados? Tiene que ser un gran predicador con gran elocuencia, con una vida perfecta, sin ninguna mancha, sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de persecución. Todos lo respetan, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Esta es la eminencia la que va a venir a predicar. Y saben, Pablo no era nada como esto. Pablo llegó con trapos rotos, con ropa vieja. Salía de la cárcel para llegar a otra ciudad y predicar la palabra. Este era Pablo. Y Pablo no se avergüenza de esto. Pablo más bien utiliza eso como una marca de su verdadero apostolado. Y aquí está diciendo esto en 1 Tesalonicenses 2:1-2. La huella de un pastor aprobado es la convicción. Convicción. Puedes predicar lo mismo que Dios te ha encomendado a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución, a pesar de perder la popularidad. Bueno, Pablo lo hizo y él lo demuestra en estos dos primeros versículos. Eso se llama convicción. Convicción. Un líder que no tiene convicción no es un líder. No va a ser seguido. Puede ser una bonita persona, puede ser muy amable, pero sin convicción no vas a liderar a nadie, ni siquiera a los de tu casa. Ahora, la segunda huella que Pablo menciona, y en eso nos vamos a enfocar en lo que nos queda de esta mañana, está en los versículos 3 y 4. Y esta segunda huella es la motivación de Pablo. No solo la convicción de Pablo, sino ahora la motivación de Pablo. Yo sé que la palabra motivación suena muy generalizada. La motivación, no estoy hablando de motivación psicológica ni de pensamiento positivo. Ustedes van a ver esto, noten lo que dice en los versículos 3 y 4. Él dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hay una palabra interesante que aparece al inicio del versículo 3 y es la palabra porque. Esa preposición porque nos dice algo importante. Y nos dice que Pablo lo que está haciendo aquí en el versículo 3 y 4 es una explicación, o nos está dando la razón de lo que ha dicho en los primeros dos versículos. En otras palabras, la huella de la convicción no se puede explicar aparte de lo que Pablo dice en los versículos 3 y 4. Si alguno de ustedes se pregunta, bueno, ¿cómo desarrollar convicción? Alguno puede decir, sí, yo creo lo que la Biblia dice, pero no me veo a mí mismo en la posición de tener ese tipo de convicción que Pablo tenía.
Y eso se llama honestidad, y está bien que nosotros reconozcamos esto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo desarrollar esta convicción? Y ahí es donde entra la segunda huella que Pablo menciona, de todo pastor aprobado, y que debería ser también la característica de todo creyente genuino. Y por eso la palabra porque. Porque él está diciendo, yo sufrí, y a pesar del sufrimiento prediqué el Evangelio. Eso se llama convicción. Significa que soy un verdadero ministro del Evangelio, no sirvo por intereses, pero fui capaz de hacer esto. Fui capaz de tener esta convicción debido a lo que dicen los versículos 3 y 4. Y en los versículos 3 y 4 él habla de su motivación para servir. Ahora, ustedes se dan cuenta entonces, nuestra motivación para servir es lo que va a producir convicción en nuestra vida. Tu convicción determina eso. Y Pablo aquí pone dos contrastes en su motivación. Una es agradar a los hombres y la otra es agradar a Dios. Y él va a decir, en resumidas cuentas, en otras palabras, de nuevo, la huella de la convicción no se puede explicar aparte de un deseo de agradar a Dios por encima de los hombres. Eso tiene perfecto sentido. Perfecto sentido. Esto nos habla de la motivación de Pablo para servir en el ministerio. Sin una motivación centrada en Dios, no se puede tener convicción. Porque ¿qué pasa cuando tu motivación principal, ulterior, no es agradar a Dios? Naturalmente vas a agradar a los hombres. Y te vas a volver en esclavo de la opinión de los hombres. ¿Por qué? Porque quieres agradar a todos. Y te vas a ver en la necesidad de ser amables con todos y de ceder ante lo que todos exigen de ti. Te vuelves en un esclavo de la opinión de los hombres. Y al hacer esto, te vuelves en un hombre o una mujer sin convicción. Sin convicción. Ahora, en el versículo 3, Pablo menciona tres cosas que no caracterizaban su ministerio, pero noten cómo él elige la palabra para describir su ministerio en este versículo 3. Él dice, porque nuestra, y no usa la palabra predicación, ni proclamación, ni evangelización, que son palabras perfectamente usadas en otros contextos del Nuevo Testamento, pero él elige una palabra interesante, es una palabra casi preferida de Pablo, y es la palabra exhortación, nuestra exhortación. Y esto describe su ministerio en Tesalónica también. Esta palabra es la palabra paraklesis, de donde viene también, o se usa la palabra paracleto para hacer referencia al Consolador, el Espíritu Santo, el paracleto. Esta es paraklesis, muy similar, o es la misma palabra, es la idea de alentar a otra persona. Es la idea de animar a otra persona, es la idea de urgir a otras personas a vivir de una manera digna, en este caso digna del Evangelio. Esta palabra era usada para los soldados cuando se estaban preparando para ir a la guerra, a la batalla. Había la necesidad de que alguien los anime, de que alguien los aliente. Y de ahí la idea de estos famosos discursos en algunas películas de Hollywood, antes de alguna guerra importante, un personaje, el general o el rey, lo que sea, trata de animar o alentar a todos sus soldados antes de la guerra con palabras vivas, fuertes y gráficas para elevar el honor, para elevar la energía de todos sus soldados. Esta palabra se usaba con ese sentido. Y esto nos dice algo interesante acerca de Pablo y su ministerio en Tesalónica. Es una palabra mucho más pastoral. Es una palabra pastoral. Es más que transferir información del pastor a la congregación. Es una apelación personal y apasionada a la obediencia. Pablo pedía a los hermanos de Tesalónica que sean obedientes. Y los animaba y los alentaba a ser obedientes. No eran solamente discursos fríos desde el púlpito, sino un aliento cercano a que cambien su vida, que rectifiquen lo que necesitaban rectificar, y ellos pudieron verlo en su ministerio. Ahora, esta exhortación, él dice Pablo, porque nuestra exhortación, y va a presentarnos las características de su exhortación. ¿Cómo era su exhortación? ¿Cómo fue su ministerio en Tesalónica? Y nos dice que usa tres palabras. Y estas tres palabras
usadas de forma negativa, resumen cómo fue su ministerio en Tesalónica. Y en primer lugar, Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. No vino del error, hablando de la fuente de su enseñanza. No vino del error, la palabra es planei. Allí, esa palabra, ¿saben?, era usada literalmente para personas que recorrían el mundo o que deambulaban por el mundo buscando algo, buscando información. Y de allí se utilizó esta palabra para hacer referencia a los que se desvían por caminos torcidos. Y de allí se usa esta palabra que se la traduce también como error. Eso es un error, es desviarte del camino. Así que Pablo está diciendo aquí, nuestra exhortación, la de él, la de Silvano y la de Timoteo, no vino del error. No vino de la intención de producir caminos torcidos. Él dice, nuestra enseñanza a ustedes no es ficción. No vino por medio de sueños privados nuestros, o no es una ilusión. Saben, una característica de estos predicadores itinerantes es que ellos prometían o ellos ofrecían lo que no podían dar. Ellos ofrecían en promesas lo que no podían dar ni demostrar por medio de la Escritura. Y esa es la misma característica de los falsos predicadores hoy. Falsos predicadores de iglesias evangélicas ofrecen cosas que no pueden cumplir, que no pueden dar y que no pueden demostrar. Sus vidas carecen de sustento para todo lo que dicen públicamente y teóricamente la palabra también no enseña nada de lo que ellos enfatizan públicamente. Pero así buscan seducir con este tipo de palabras. Pablo está diciendo, no, nuestra enseñanza no vino del error. No vino del error. Nuestra enseñanza está fundada en la realidad, en la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, nuestra exhortación viene de la verdad. De la verdad de Dios, de la verdad del genuino evangelio. Y hay una perfecta consonancia entre lo que Pablo dice y lo que Pablo hace. Yo no solo prediqué la verdad, yo viví la verdad y ustedes lo saben muy bien. Esto acreditaba el mensaje de Pablo, pero hay una segunda característica allí. No solo dice que su exhortación no procedió del error, también añade ni de impureza, ni de la impureza. Así que el error puede ser una referencia más a la teoría o la doctrina de Pablo. Y la segunda impureza puede ser más una referencia a algo más subjetivo en la vida de Pablo, hablando de sus intenciones. Desde la perspectiva doctrinal, Pablo enseñó la verdad, no el error. Desde la perspectiva personal, Pablo fue íntegro. Su enseñanza no vino de la impureza. Él no enseñaba a la gente porque quería conseguir plasmar sus deseos pecaminosos. Esto es lo que él está diciendo. A diferencia de estos predicadores itinerantes, que era común y era conocido que ellos vivían de esta manera a pesar de que predicaban la moralidad. Y Pablo dice, no, nuestra enseñanza no vino tampoco de la impureza. Nunca esa fue nuestra intención, nunca buscamos esto y ustedes conocen nuestra vida. Hermanos de Tesalónica, vivimos entre ustedes. Y por último, Pablo añade una palabra más y esa es la palabra dolos. Dolos, que se traduce ahí al final como engaño. Dice, ni fue por engaño nuestra enseñanza, nuestro ministerio y nuestra exhortación. Su ministerio de exhortación no fue hecho de manera engañosa. Esta palabra dolos es una palabra que se utilizaba para los anzuelos, para pescar, o trampas, para cazar animales. De allí que fue utilizada para cualquier tipo de estrategia. La idea era de falsificar algo. Y Pablo usa esta misma palabra cuando él escribe en 2 Corintios 4:2, él dice, ni adulterando la palabra de Dios. Esa palabra adulterando es esta misma palabra que aquí se traduce como engaño, dolos, engaño. Cuando se mezclaban ingredientes menores al oro o a la plata, o se mezclaban ingredientes menores con lo que era el vino puro, a esto se le llamaba hacer dolo, solo para incrementar la magnitud o la medida de este oro o plata o del vino, pero con
elementos o ingredientes que eran de mucha menor calidad. Pablo dice, nosotros no hacemos eso en nuestro ministerio. Nosotros no inflamos nuestras palabras. Pablo está hablando de la motivación en este versículo 3. Esto es motivación. Nuestra motivación no fue engañarlos a ustedes, no fue tomarlos por sorpresa, no fue cazarlos con estrategias, no fue convencerlos humanamente o persuadirlos humanamente de alguna idea que nosotros trajimos para nuestro bien personal o para nuestros intereses egoístas. Pablo está diciendo, no fue por engaño. Y hay tantos textos en los que Pablo repite esto mismo. Yo mencionaba Números 16, Moisés habla de esto. En 1 de Samuel 12, Samuel habla de esto. En Hechos 20, 33 al 34, Pablo habla de esto. ¿Y cuánto lo repite? Como hemos estudiado en 2 de los Corintios. Pablo repite esta misma idea en muchos textos de su segunda carta a los Corintios. Así que este versículo 3 nos deja con el sabor negativo de Pablo diciéndonos cómo no era su ministerio cuando estuvo entre los tesalonicenses. Nuestra motivación es diferente, él dice. Y en el versículo 4 viene el gran contraste. El gran contraste. ¿Saben? Esa es la razón, hermanos, por la que todo pastor genuino que quiere ser aprobado por Dios debería tener, como se ha dicho ya tradicionalmente, una vara. Un pastor tiene una vara siempre, y la vara sirve para que las ovejas que se están descarriando puedan entrar en el ambiente de todas las ovejas y no perderse, para guiar. Pero el pastor también tiene la vara para golpear a los animales salvajes y proteger a las ovejas. Y esto es lo que debe hacer un pastor. Un pastor debe proteger a las ovejas, no falsificando el mensaje del Evangelio. Esta es la razón por la que no sincretizamos aquí nuestro mensaje tomando de filosofías aquí, de filosofías allá, o algo de Joseph Smith y algo de los testigos de Jehová, algo de los mormones, algo de la Iglesia Católica y algo de los adventistas, y vamos a tomar lo mejor de cada uno para presentárselos aquí, un mensaje más completo. No. Eso ya no es el Evangelio, eso es un mensaje diluido. Y debemos evitar eso. Pablo está diciendo, nuestra enseñanza no fue así. Nuestra intención siempre fue predicarles la verdad, lo demostramos y nunca los engañamos. Ahora en el versículo 4 el contraste es este. ¿Cuál es el contraste? Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Fuimos aprobados por Dios. Ahora, noten esa palabra aprobados, es dokimazo. Esa era una palabra que se utilizaba para probar los minerales o para probar distintas cosas. Y uno puede pensar que Dios prueba a una persona para después de probarla, saber si sirve o no, y entonces la elige al ministerio. No es como funciona en la vida cristiana, no es como funciona en el llamado pastoral. Es cierto que en el contexto griego o romano se probaba algo para saber si su resultado era verdadero o falso. Pero aplicado a la vida cristiana, a la vida espiritual, la prueba no es solamente para conocer el resultado, si un billete, si una moneda es verdadera o falsa, sino que también se aplica al proceso. El proceso de probar es importante. Dios prueba a una persona, pero no para saber si es verdadera o falsa, sino para hacerla más verdadera y menos falsa, en el proceso de probarla. Eso es exactamente lo que hace el fuego, ¿verdad? Cuando probaban un mineral, el fuego no era para saber si el mineral era verdadero o falso, el fuego quitaba las impurezas del mineral y lo dejaba prístino y más puro. Cuando Cristo nos prueba, Él no nos prueba para ver si hay impureza en nosotros, Él sabe que hay impureza en nosotros. Él nos prueba para que quememos esas impurezas, para purgar nuestro carácter. Y saben, uno de los personajes que mejor entendió esto en toda la Biblia, y sabemos esto por todo lo que sufrió, ustedes están de acuerdo conmigo, fue Job. Y Job dijo estas cosas en el capítulo 23, el versículo 10. Job dijo, mas Él conoce mi camino, me probará
y saldré como oro. Qué interesantes palabras de Job, y esto Job no lo dijo sentado en su escritorio rodeado de vacas y de ovejas y de siervos. Esto lo dijo cubierto de verrugas, con hijos muertos, sin dinero, despojado de todo lo bueno en esta vida que alguna vez había tenido. Él sabe, cuando él dice prueba, él conoce materialmente y muy de cerca y personalmente lo que es la prueba. Ahora Pablo está diciendo algo similar aquí. Pablo está diciendo, regresando a 1 Tesalonicenses 2:4, él dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Esa palabra aprobados es la misma, es dokimazo, es ser probado para quitar las impurezas y salir más prístino. Y esto es lo que Dios había hecho con el apóstol Pablo, y él reconoce ante los corintios, y esto fue por gracia, no fue por algo en mí. Esto fue por la gracia de Dios, por su elección. Él me hizo aprobado. Él me eligió y Él me hizo aprobado para después llamarme aprobado. Y entonces estoy listo. ¿Para qué? Dice, para que se nos confiase el Evangelio. Qué perspectiva tan importante la de Pablo aquí. ¿Se dan cuenta que Pablo no está pensando en los resultados de su ministerio? Pablo no está pensando en grandes cosas, no está pensando en la popularidad. Él dice, fuimos aprobados por Dios para convertir a mucha gente, para plantar cientos de iglesias, para ser famosos. Su propósito, él reconoce, el propósito por el cual Dios me ha aprobado, me probó y me aprobó, es para que se nos confiase el Evangelio, para recibir este tesoro que es el Evangelio y ministrarlo, predicándolo y enseñándolo. Y por eso añade, dice, así hablamos. ¿Cómo? Como hombres aprobados por Dios. Así hablamos. Y ese es el secreto de la convicción y de la confianza con la que Pablo hablaba. Y añade una segunda cosa en el versículo 4, y esto lo explica más todavía. La segunda parte del versículo 4 es importante. Él dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y noten que al final del versículo 4, él dice a Dios, y lo describe a Dios, y dice que prueba nuestros corazones. ¿Eso qué significa? Que prueba nuestras intenciones, que prueba nuestras motivaciones. Él sabe por qué estamos haciendo lo que hacemos. Dios sabe por qué haces lo que haces, en la iglesia y fuera de la iglesia. Dios sabe si lo haces por agradar a la gente. Dios sabe si lo haces por querer ser popular, por querer ser visto y admirado. Él sabe porque Él prueba los corazones. Los sofistas del tiempo de Pablo lo hacían de esta manera. Y Pablo, viviendo en ese mismo contexto, ante una iglesia que sí rechazaba o dudaba de su apostolado, Pablo les dice a ellos, en Gálatas 1:10, él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué no puedo tener las dos? ¿Por qué no puedo agradar a los hombres y ser siervo de Cristo al mismo tiempo? Pablo dice, eso es una imposibilidad. Es una imposibilidad. Porque si eres siervo de Cristo vas a sufrir. Porque si eres siervo de Cristo vas a tenerle que decir a la gente muchas veces que no. Y eso no es agradar a la gente, no es agradar a los hombres. Pero es imposible que logres hacer eso si no eres siervo de Cristo. Si no buscas agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y es lo que dice aquí Pablo en Tesalonicenses, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Esa palabra agradar es hacer todo lo que puedes hacer para ganarte el favor de alguien. La palabra agradar no es una mala palabra, es una buena palabra. ¿Saben que nosotros vivimos agradando y no podemos dejar de querer agradar a alguien? ¿Sabían eso? Ustedes pueden pensar en ustedes mismos. Siempre estamos tratando de agradar a alguien. Siempre, todo el tiempo. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque así fuimos creados. Está en nuestro ADN, en nuestra constitución como seres humanos.
Es natural para el ser humano, hombre o mujer, querer agradar a alguien, niño o mayor o adulto o joven, siempre estamos agradando. Así que la solución aquí, si el problema es agradar a los hombres, ese es un problema, porque te vuelves esclavo de la opinión de los demás. Eso es esclavitud. Y yo no quiero vivir en esclavitud, tú no quieres vivir en esclavitud. Entonces, la solución no es suprimir este deseo de agradar a alguien, porque eso no es malo necesariamente, es natural. Para eso fuimos creados, para agradar a alguien. Lo que hay que cambiar es el objeto de nuestro agrado. Es decidir agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Es a quien agradamos lo que deberíamos cambiar. ¿A quién agradamos? ¿Saben que Spurgeon, una vez que se hizo popular en Inglaterra, él comenzó a hacer reuniones de pastores una vez por año, donde habían conferencias, y él predicaba, invitaba a otros predicadores para que participen con él. Y en una de estas predicaciones, él mencionó que un hombre de la indio, le había contado a Spurgeon sobre las termitas. ¿Y cómo funcionaban las termitas? ¿Qué es lo que hacían las termitas? Parece que Spurgeon no tenía muy claro lo que era esto, ya viviendo en Inglaterra, en un frío, un clima muy diferente al nuestro o al de la India. Y este indio le explicaba y le decía, las termitas son increíbles, porque tú no sabes que están en tu casa. Tú no te das cuenta, no las puedes ver, están escondidas. Y cuando tú ves toda la madera de tu casa, la mesa, las sillas y los muebles, ves que todo está perfecto, en perfecto estado. Todo se ve bien desde afuera. En apariencia está perfecto. Pero en el momento en que te sientas sobre una silla o sobre un mueble, comido por dentro por termitas, estos muebles y sillas se derrumban y se caen. Y Spurgeon decía, esa es la vida de algunos ministros del Evangelio. Por dentro han sido comidos por termitas. No tienen nada espiritual por dentro. Por fuera parecen genuinos hombres. Saben, es fácil adherirse al gran movimiento de MacArthur, porque fue tan popular y fue tan íntegro, que es fácil para muchos que no son llamados probablemente y que buscan ser famosos y populares también y agradar a los hombres, montarse y subirse al movimiento de MacArthur. Estudiar en el TMS y sacar una maestría e ir a servir a una iglesia con el título de hijo espiritual de MacArthur. Pero eso puede ser un problema, porque por fuera nos podemos ver muy bien todos, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Nosotros tenemos que fumigar a las termitas. Pablo lo hace, y él reconoce aquí, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La motivación es la clave. La motivación. ¿Con qué motivación sirves? ¿Con qué motivación haces lo que haces? Saben, creo que hay dos maneras de probar nuestra motivación. Dos maneras, porque son cosas que van diametralmente opuestas a la popularidad externa, al público. Hace un tiempo me invitaron a una iglesia a predicar, y cuando estuve en esa iglesia me percaté que el pastor de la iglesia, durante media hora, aproximadamente media hora, él estaba sentado en la silla del frente, mientras cantábamos, se daban anuncios antes de que yo saliera a predicar. Toda esa media hora él estuvo arrodillado orando. Yo no creo que era necesario. Yo no sé si él estaba tratando de mostrar algo. Pero eso puede ser peligroso. ¿Por qué querer demostrar a la gente que soy un hombre de oración? Estas dos cosas que demuestran que realmente quiero agradar a Dios es si estoy orando con frecuencia en mi hogar cuando nadie me ve. Porque eso no es popular, porque nadie se va a enterar de eso. Y si estoy preocupándome por mi familia cuando ningún hermano de la iglesia me ve. Estoy enseñándoles, estoy orando por ellos, estoy instruyéndoles en los caminos del Señor, estoy esforzándome por pasar tiempo con ellos. Estoy haciendo todo esto, cosas que nadie fuera de la casa, fuera del hogar o en la iglesia o en el público ve ni sabe.
Si no hay estas dos cosas, hermanos, ustedes, nosotros tenemos el derecho de dudar de la motivación de cualquier persona. No importa qué tan bonito hable, no importa la super amabilidad externa que tenga hacia otros. Esta es la esencia del ministerio. Este es un ministerio con integridad. Esto es lo que le da poder verdadero a una persona y la convierte en una persona de convicción. Una persona de convicción se convierte en un líder, y esos son los tipos de hombres y mujeres que Dios utiliza. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Nosotros reconocemos que necesitamos crecer y necesitamos madurar, y oramos y pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser conformados a este estándar del apóstol Pablo, del ministerio de Pablo, que era el estándar también de los hermanos de Tesalónica, no solo pensando en líderes, sino en toda la congregación. El tiempo que nos queda es corto, la lucha es ardua y el trabajo necesario. Tu deseo, tu voluntad y tus intenciones están ya dispuestas, porque nos lo has revelado en tu palabra de cómo quieres usarnos y lo que quieres hacer con nosotros y por medio de esta iglesia. Y solo te pedimos, Señor, que hagas a nuestros corazones que estén preparados, siguiendo estas huellas del apóstol Pablo. Haz que nuestra iglesia, que nosotros como líderes, todos unidos, siendo uno, sigamos estas huellas que Pablo dejó, estos rastros de su ministerio íntegro en la ciudad de Tesalónica. Haz de esta iglesia una segunda iglesia de Tesalónica, si a ti te place, si está dentro de tus planes soberanos, en una sociedad muy pobre, en una sociedad muy desorganizada, muy vaga, en una sociedad inmoral. Haznos tan diferentes, Señor, pero no para creernos mejores, sino solamente buscando y pensando en agradarte a ti. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. No olviden el culto de hoy en la tarde. A las 5 nos volvemos a ver. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora que salimos de este lugar, bendice nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conversaciones, y que tu palabra vaya morando en nosotros. Guárdanos, Señor, en el resto de este día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.